Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados estudiantes. Vamos el día de hoy a compartir esta enseñanza acerca de los periodos bíblicos o también las dispensaciones como se las debe de conocer. Como buenos estudiantes que somos de la palabra del Señor, debemos nosotros de estar familiarizados con las dispensaciones. ¿De qué estamos hablando cuando estamos nosotros refiriéndonos a dispensaciones? Bueno, estamos hablando justamente acerca de las edades o esos periodos bíblicos, esas etapas que transcurrieron, donde el hombre fue puesto a prueba. En cada dispensación hubo una prueba de obediencia y la gente tenía pues obviamente que salir aprobada, pero la gente fracasó porque rechazó a Dios y terminaba recibiendo un juicio. Cada dispensación se daba así. Había una oportunidad, había un tiempo de prueba, la gente no pasaba la prueba y venía un juicio. Y esto fue dando lugar entonces a que se dieran las diferentes clases de tratos y de pactos que Dios hizo con el hombre a través de la historia. Algunos, cuando se habla acerca de este tema de periodos bíblicos y dispensaciones, algunos hablan de 7 dispensaciones, de 7 periodos. Otros hablan de 8. Para efecto de este estudio, vamos a ver en una manera ampliada, vamos a ver 8. Y vamos de pronto, algunos de ellos vamos a irlos relacionando de acuerdo con, digamos, la parte de lo que corresponde, ¿no? En cuanto a su alcance. Ahí tenemos entonces el periodo bíblico primero inicial con el cual vamos a empezar a hablar, que es el de la inocencia. Esta etapa de la inocencia comienza justamente con Adán y una prueba que inició allí en el huerto. Cuando Dios formó al hombre, ¿no? Que varón y hembra los hizo, dice Génesis 1, 26, 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí estaba la pareja primera, estaban ellos en su etapa de inocencia. Se dice de inocencia porque en ese entonces realmente ellos no habían cometido, digamos, nada malo, no habían pecado. Entonces, en esa etapa, ¿verdad? Allí es donde Dios coloca al hombre, lo pone ahí justamente en el huerto del Edén. Y este huerto se convirtió para el hombre en una especie de prueba. Cuando nosotros revisamos esto, nos damos cuenta que el hombre estaba prácticamente solitario, ¿no? Él estaba, el hombre solitario allí cuando estaba en este huerto. Obviamente ahí es donde Dios justamente lo coloca al hombre, le da las indicaciones para que trabaje en el huerto, labre el huerto, ¿sí? Posteriormente Dios viene y trae a Eva. Lo que hace, obviamente, Adán recibir a Eva, ¿no? Y cuando Dios justamente le dice a Adán, le da la encomienda de que trabaje en el huerto, pero le pone una condición. ¿Cuál es esa condición? Bueno, puedes comer de todos los árboles, pero no puedes comer de un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. En Génesis capítulo 2, en el versículo 15 al 17, dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y que Dios le mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahí entonces, ¿verdad? Encontramos que esta etapa de inocencia luego va a cambiar cuando ya aparece Eva. Y Eva, pues, eh, una vez que Eva cede, por decirlo así, a la presión de la tentación,
Eso lo encontramos ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, ¿verdad? Ahí encontramos que efectivamente Eva cede a la presión de la tentación, y al ceder Eva a la presión de la tentación, entonces, obviamente, Eva procede a tomar del fruto del árbol que no debía de comer, y también lo comparte con Adán. Hasta allí, entonces, prácticamente podríamos decir, ¿no? Llega esa etapa de inocencia. ¿Por qué inocencia? Porque hasta ese momento ellos todavía no tenían claridad para, digamos, hacer la diferencia entre lo que estaba bueno o lo que no estaba bueno. Entonces, era inocencia, y por eso mismo ahí viene la siguiente etapa, que es la etapa de la conciencia. Y ahí es donde ya prácticamente cuando Adán y Eva fallan, ¿sí? Adán y Eva fallan, entonces, a la prueba, lógicamente, ¿no? En el huerto. Entonces son sacados fuera del huerto. Y Génesis 3:23 dice que Dios los sacó del huerto. Primeramente lo puso, pero luego lo sacó, ¿verdad? Eh, para que esta vez dice, labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, al principio Dios lo puso para que él solamente esté ahí disfrutando, qué sé yo, si acaso, pero ya luego ya todo cambia, ¿no? Y dice que Dios ya luego lo saca del huerto una vez que ha fallado. Entonces, ahí vemos que esta etapa de la conciencia se extiende justamente, ¿no? Cuando ya Adán y Eva son sacados fuera del huerto, y se extiende desde, digamos, la descendencia, la primera pareja humana, hasta que luego vemos que llega a, poco a poco la descendencia, ¿no? La descendencia empieza a corromperse, empieza a dañarse, ¿sí? Y a medida que la descendencia se va, digamos, desviando, entonces llega un momento determinado, incluso Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, cuando dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal, la maldad. Entonces dice, se arrepiente Dios de haber hecho al hombre en la tierra, le duele en su corazón y dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice, ahí aparece Noé. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí vemos entonces que va esta etapa, ¿no es cierto? Justamente va transcurriendo al punto donde los hombres se van corrompiendo. Dios determina, fíjense usted, ahí está, determina un juicio, y este hombre alcanza, digamos, gracia, como la misma Biblia dice, alcanza gracia ante los ojos de Dios. Entonces, miren ustedes, al alcanzar gracia ante los ojos de Dios, ahí se crea una nueva oportunidad. Y hasta aquí entonces vemos esta etapa del periodo de la conciencia, porque luego, pues obviamente, Noé obedece las instrucciones de preparar un arca y mantenerse en esa arca, ¿no? Después de haber dado un tiempo incluso, digamos, de espera de 120 años, ¿sí? Y el hombre que no respondía, o sea, la gente que no respondía. Y finalmente Dios decide aplicar el juicio, y ahí viene el juicio mediante el diluvio, ¿no? Luego de esto, pues obviamente ya la Biblia dice que estando Noé ya dentro del arca, ¿no? Fue obviamente guardado, preservado él, ¿no? Y estamos hablando de que Dios, allí llega el momento en que establece un pacto con Noé, ¿no? Y con su descendencia. Y en Génesis 8, 20, 21 vemos cómo Dios se agrada de este acto de Noé, que dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar.
Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, este periodo prácticamente de la conciencia, ¿no? Donde ahí Dios eh, está dando oportunidad, en este caso por medio de Noé, para que empieza una nueva etapa. Y es interesante, entonces aquí vamos a la tercera, al tercer periodo, ¿no? A la siguiente etapa. Aquí viene entonces ya lo que sería la etapa del gobierno humano. O sea, Dios aquí comienza estableciendo un pacto con Noé, con su descendencia, 8 personas exactamente, ¿no? Y aquí le dice Dios: yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de vosotros. Es decir, comienza de nuevo. Es un nuevo comienzo con 8 personas, ¿sí? Y ahí entonces empieza una nueva oportunidad, y este es el tiempo del gobierno humano, ¿no? De donde aquí ahora serían Noé y sus descendientes, que empezarían ellos ahí a tomar decisiones y para poder extenderse. Pero siempre ocurre esto, ¿no? Que dentro de la descendencia hay algo o hay alguien. Y ocurre entonces que de entre los hijos de Noé, que eran Sem, Can y Jafet, ¿no? Uno de los descendientes directos digamos, de Can, un hijo de Noé, llamado Nimrod, vemos que se levanta como un líder para mover la gente y, digamos, hacer las cosas a su manera, de tal manera que luego la escritura nos dice que esta persona tenía tanta influencia que movió a la gente, y bueno, ya todos otra vez están en una idea. Y ahí vemos entonces que encontramos este pasaje, ¿no? En Génesis, capítulo 11, allí en el versículo 3 al 5, que llegaron al punto donde ellos ya estaban solamente en una sola idea. El gobierno, ¿a dónde había llegado? Bueno, a que alguien de pronto tomó el control, fue de más influencia y convenció a esta gente para hacer algo. ¿Qué cosa querían hacer? Dice: se dijeron unos a otros: vamos, sacamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿A dónde querían llegar? Al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, querían crearse una identidad, pero es decir, en una forma egoísta, ¿no? Y dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y ahí donde llegaron a la conclusión: esta gente está unida en una misma causa y no se van a detener por nada. Y entonces aquí, ¿qué ocurre? Aquí viene lo que nosotros conocemos como la confusión de las lenguas, que esto ocurrió justamente allí en la torre de Babel, ¿no? Dice que descendió, vio lo que estaban haciendo, ya no había forma de que paren la obra. Entonces dice: descendamos, confundamos su lengua para que nadie entienda el habla de su compañero. Y así dice que Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vean ustedes cómo son las cosas, ¿no? Ellos querían edificar esa torre, digamos, podemos ver aquí, ¿no? Que ellos se habían puesto de acuerdo, ¿no? Su acuerdo había llegado al punto de trabajar juntos. Y aquí hay unas cosas bien interesantes, ¿no? Pero era un acuerdo, estaban como se dice, en común, sumando fuerzas, todo, pero la motivación estaba incorrecta. De pronto lograron formar un trabajo unido y todo, pero la motivación era incorrecta. Y bueno, Dios tuvo que intervenir ahí. Y ahí entonces vamos, ¿verdad?, a la siguiente etapa, el siguiente periodo. Y ahí vamos llegando ya a la etapa del periodo de la promesa, donde Dios toma a un hombre llamado Abraham, ¿no? Quien llegó a ser uno de los patriarcas,
y le prometió, ¿sí? Le prometió muchas cosas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una de esas promesas clave en Génesis 12:1 que dice, vete de tu tierra, le había dicho, y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, ¿sí? Dios le dijo, entre otras cosas, a Abraham, le dijo, te voy a llevar a una tierra, ¿no? Y una tierra buena, una tierra diferente, solamente necesito nada más que salgas. Y en Génesis 12 mismo encontramos allí, en los versículos 2 y 3, le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cada una de estas son unas tremendas promesas, unas promesas de largo alcance, diríamos así. Pero de todas estas promesas, ¿no? Una de las promesas que más vemos allí con más fuerza que debemos tomar en consideración es esta promesa donde le dice acerca de su descendencia, ¿no? Dios le promete a Abraham, le promete un hijo y una descendencia multitudinaria. Y en Génesis capítulo 17, aquí encontramos entonces, ¿verdad? Dios le había prometido varias cosas a Abraham, ¿no? Y aquí en Génesis capítulo 17, ¿verdad? Aquí le dice, entre otras cosas, asimismo, establece un pacto, miren ustedes, Génesis 17:2, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dice el verso 4, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Qué interesantísimo esto. Dios le dio a Abraham varias promesas, pero entre estas promesas, esta relacionada con la descendencia y la adquisición de tierras por parte de sus descendientes, es algo que tenía, como se dice, un largo alcance y digamos, iba a afectar a mucha gente, porque dice, serás padre de muchedumbre de gentes, serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo lo tremendo, lo extraordinario aquí, que Dios le estaba prometiendo en este caso a Abraham para motivarlo también, ¿no? A que él sea esa persona que reciba el cumplimiento de esas promesas y que sea también un representante, por decirlo así, ¿no? De muchas familias. De hecho, vamos a ver ahí que efectivamente Abraham pasó por un proceso de prueba y en ese proceso de prueba vemos de que Abraham, ¿no? Llega un momento determinado en que al principio, de pronto, por allí cometió dos que tres, ¿verdad? Errores, porque uno de ellos fue cuando de repente va con su esposa, ¿no? Y van a entrar a una ciudad. De repente, allí, eh, él pues decide poco más negar que digamos que Sarai era su esposa y la presenta como su hermana y allí eso hizo de que ponga ocasión para que la pudieran tomar como mujer. Y esto ocurre, ¿verdad? Por prácticamente, digamos, una situación donde él se dejó llevar del miedo y allí casi, ¿verdad? Cede de pronto a esto. Y la escritura nos dice a nosotros, nos dice, ¿no? Que a pesar de todo eso, sin embargo, allí luego Dios iba trabajando en su vida y usted cuando estudia la vida de Abraham, llega un momento en que Dios incluso lo pone a prueba a Abraham. Más adelante, cuando después de haberle dado el hijo, que le cumple dándole el hijo, entonces luego le pide un día a Dios para que le sacrifique el hijo. Y al pedirle que lo sacrifique, entonces, pues, fíjese usted, resulta, ¿no? De que él allí le puso a prueba y él estaba dispuesto a entregarle a su hijo y ahí sí ya Dios dijo, verdaderamente, me has probado
que está dispuesto a obedecerme y a creerme. Y bueno, conocemos la historia. Dios le dio la provisión que necesitaba cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, y de ahí para allá, ¿verdad? Viene todo el desarrollo de su, digamos, de su familia, de su descendencia. Y esto nos lleva entonces aquí, nos coloca ya, ¿verdad? Para ir a la siguiente etapa, ¿no? Donde luego eh, que Dios ya le había hecho promesas y todo, ya le había indicado a Abraham que tendría una descendencia y todo, pero como ocurre todo momento, todo tiempo, ocurrió asimismo que eh, luego que ya la descendencia de Abraham fue extendiéndose, llegó un momento determinado asimismo en que hubo gente que ya no creía, hubo gente que ya prácticamente también fueron poniéndose un poco de lado a Dios, y ahí entonces es cuando luego el pueblo quedó preso, quedó cautivo, ¿no? Y Dios tiene entonces que levantar digamos, a un caudillo, a un líder, ¿no? Y es allí entonces donde después que los israelitas, los descendientes de Abraham, están allí viviendo esa esclavitud, entonces Dios toma a este libertador, que lo conocemos con el nombre de Moisés, y ahí entonces, para sacar al pueblo de Dios, al pueblo, digamos, ¿no? Hebreo, sacarlo de Egipto, sacarlo de esa esclavitud. Y ellos entonces comienzan una peregrinación luego de libertados hacia la tierra prometida. Y es ahí entonces a donde Dios tiene que empezar un proceso de educación con ellos. Y aquí en Éxodo capítulo 19 5 al 8, ¿no? Los tiene Dios ahí para empezar un proceso de educación, y dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardaréis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Ustedes me serán un reino, sacerdote, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces dice que vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas las palabras que Dios le había mandado, y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Eso encontramos en Éxodo 19 5 al 8. Y es allí también, en esa memorable ocasión, donde le fue entregado al pueblo, le fue entregado lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, allí Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos para que sean prácticamente la ley por la cual el pueblo iba a guiarse. Pero, ¿qué sucedió con la ley? La ley tenía una sentencia que decía: haz esto y vivirás. Es decir, si alguien no cumplía, si alguien no obedecía la ley al pie de la letra, eh, terminaba pagando en este caso, con la vida, o digamos con la muerte. Y allí entonces es porque ahora, al mirar, ¿no? Del punto de vista ya del Nuevo Testamento, la interpretación que le da el apóstol Pablo, allí nosotros entendemos, ¿no? Que por la ley ninguna persona podía ser justificada, porque nadie podía cumplir a perfección la ley. Esto es importantísimo que tengamos presente. Nadie podía cumplir a perfección la ley. Y Romanos 3:20, por eso el apóstol Pablo, hablando de esto, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, vemos de que la ley tenía esa sentencia, ¿no? Haz esto y vivirás, y nadie realmente podía cumplir la ley. Entonces, en aquel tiempo, justamente de la ley, se esperaba que la gente obedeciera, pero no todos realmente no obedecieron. Y ahí entonces es donde vemos, por ejemplo, que el pueblo se desvió. Hubo un momento determinado en que el pueblo, que debía ser aquellos que dar el ejemplo de adorar al único y verdadero Dios,
se volvieron también adoradores de otros dioses. Entonces Dios tuvo que castigarlos enviando a los asirios, a los babilonios, para que los tomen cautivos. Y entonces, de esta manera, ¿verdad? Fue como Dios procuraba irlos encaminando y todo, pero no pudieron cumplir la ley. Y así entonces, ¿verdad? Vamos llegando ya eh, hasta prácticamente la época o la era de la gracia, a donde tuvo Dios que poner o enviar a una persona, ¿sí? Que fue la persona de su Hijo amado Jesucristo, para entonces sea Él el que empiece este tiempo, esta era de la gracia. Eh, en realidad, esta época también se identifica como la era de la iglesia. Y el primero que habló de eso, obviamente, fue el Señor Jesucristo. El apóstol Juan habla de que Jesús vino para traer justamente el conocimiento de esa gracia. Eso lo encontramos justamente ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Allí encontramos, ¿verdad? Justamente esa mención que hace el evangelista Juan cuando viene y menciona, ¿no? De la presencia o de la aparición de Cristo, y dice en el versículo 14, hablando de Cristo como el Verbo, aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 17 de Juan 1 también dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Jesús introdujo la gracia y la relacionamos aquí, ¿verdad? También con la era de la iglesia, porque Jesús había hablado de edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿dónde da origen a esta explosión, por decirlo así, a esa transición, más bien sería, a esa transición propiamente dicha ya de esa gracia? Bueno, lo vemos justamente allí, lo vemos cuando ya el Espíritu Santo viene y es derramado sobre la iglesia. Aquí empieza entonces esta dispensación, ¿no? Que va justamente desde la era de la iglesia, y donde dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Entonces, allí comienza. Y esto pues, obviamente se va a mantener, de hecho hoy día, en este tiempo, estamos o sea, estamos en esta época, estamos en este periodo, ¿no? De la gracia, y esto terminará en cualquier momento, pero ¿cuándo terminará o cómo terminará? Terminará con el rapto de la iglesia que está en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 17, que dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, iremos antes a los que durmieron, o sea, a los que están muertos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Esta es la época, la era justamente de la gracia en la cual estamos nosotros ahora viviendo. Y debemos nosotros tener presente, ¿no? Que esta es la dispensación donde después de la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo, ¿no? Que envió su Espíritu Santo a la tierra para que sella a todos los que hemos creído en Él. Entonces, es aquí donde estamos nosotros también viviendo algo que se llama la Gran Comisión. Es ahora en esta época donde el Señor nos dio esta Gran Comisión. Allá que le contamos Mateo capítulo 28 del 18 al 20, ¿no? Y predicar el evangelio a toda persona y hacer discípulos, ¿no? Hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñarle todo lo que le he mandado y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que mantenernos ahí, tenemos que mantenernos allí porque en el momento que el Señor decide venir por su iglesia, entonces ocurrirá el rapto, ese acontecimiento glorioso que pasará
en cualquier momento, ¿sí? Y aquí entonces terminaría prácticamente esta dispensación y aquí entonces ya empezaríamos a caminar hacia otra dispensación después del rapto, donde ocurrirá que Jesús venga en las nubes, ¿no? Pero no tocará la tierra y aquí entonces esta dispensación va a terminar con un juicio, ¿no? Y este juicio será un juicio mundial llamado llamada la tribulación, llamada la tribulación. Entonces, aún en este tiempo, sin embargo, bueno, se sabe que Dios todavía, aunque ya ha sacado a su pueblo del mundo, pero para aquellos que no escucharon el Evangelio, ahí habrá todavía, digamos, la predicación del Evangelio, donde dice que Dios mandará un ángel, mira, hasta un ángel, ya, dando una oportunidad más. Y aquí nos va llevando ya de la mano entonces a la séptima era, ¿verdad? Que es justamente la era del milenio, la era del reino, la era del milenio. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20, ahí nos dice que después que termina la tribulación, Jesús vendrá corporalmente a este mundo, reinará sobre la tierra desde su capital Jerusalén durante 1000 años. Y esta será su segunda venida a la tierra, ya que usted sabe, la primera fue cuando vino como bebé y se celebra en Navidad, ¿no? Pero durante su reinado en esta tierra habrá paz, habrá prosperidad, como el mundo nunca antes experimentado por primera vez, ¿verdad? Habrá un gobierno justo, que hoy en día la gente cómo pide un gobierno justo, ¿no? Y la Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad? Que ahí empezará entonces un periodo, ¿no? De gobierno de 1000 años. Dice, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí Apocalipsis 20 dice que vendrá un ángel con la llave del abismo, una gran cadena que dice que viene a prender al dragón, o sea, al diablo, Satanás, lo ata por 1000 años, ¿no? Lo encierra, le pone el sello para que no engañe más las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Luego de esto dice, será desatado después, pero dice que había tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, no recibieron la marca en la frente y en sus manos, y vivieron reinando con Cristo 1000 años. Esta parte es la que quiero, ¿verdad?, hacer hincapié, porque la Biblia dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Mire usted, va a haber una época de un milenio, ¿verdad?, de un gobierno de paz. Pero cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra y ahí reunirá a la gente del mundo, decirse en un lugar para una batalla que se conoce como la de Gog y Magog, que será la gran batalla final y ahí dice que será prácticamente una confrontación donde ya Dios mismo dice que va a enviar fuego del cielo que los va a consumir y pues si el diablo que engañaba a la gente dice que finalmente será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde están la bestia, el falso profeta, y ahí sí serán atormentados por los siglos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros prácticamente, todo esto ocurre, todo esto, periodos bíblicos, ocurren justamente, vamos a decirlo así, en la tierra. Y esto es lo que generalmente se habla. Se habla justamente de estos periodos, ¿no? Porque se hablan de 7. Pero como hemos dicho para este estudio, queremos incluir uno más que sería el octavo, para que hablemos de que esto es lo que va a ocurrir, hablemos ya después de esta tierra, ¿no? La Biblia dice el nuevo cielo y la nueva tierra. Y dice, Apocalipsis, dice justamente Apocalipsis 21, ¿no? Dice del 1 al 4, que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, que el primer cielo, la primera tierra pasaron, el mar ya no existirá más. Y dice Juan que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como esposa ataviada para el marido. Oí una voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice que enjugará, o sea, secará a Dios toda lágrima en los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estamos viendo entonces, en esencia, ¿verdad? Estos son los periodos bíblicos y estos son los que, como todo buen estudiante, uno tiene que tener presente para poder entender, para poder interpretar correctamente las escrituras. Si no tenemos claridad en estos periodos, entonces corremos riesgo
de ser posiblemente confundidos, de equivocarnos incluso al interpretar alguna situación dentro de la palabra del Señor. Entonces, hoy hemos visto, ¿verdad? Estos periodos y pues usted vuelva nuevamente a revisarlos, revise los pasajes y todo, sí, y siga las indicaciones con las tareas para que le ayude un poco más a aclarar y a profundizar en cuanto a estos aspectos. Pero como buenos estudiantes debemos nosotros de tener esta claridad para poder diferenciar, ¿verdad? Estos tiempos y estos tratos de Dios que ha tenido a través de los tiempos. Quiero terminar con una palabra de oración, darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir este estudio y que sea de bendición para usted. Padre, te doy las gracias por este momento. Hemos compartido este estudio, Señor, y te ruego, Padre, que nos ayudes, porque esto es bien profundo, pero lo hemos visto de esta manera, procurando, Señor, tener claridad y poder discernir, Señor, los tiempos que nos ha tocado vivir. Estamos en la era de la gracia, Señor, y todavía hay cosas que tienen que darse y cumplirse. Ayúdanos, pues, a compartir tu verdad también, lo que vamos entendiendo y comprendiendo, aplicando en nuestra vida y ayudando a los demás. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.